querido Jaime, precisamente sobre dos comunicadores. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una referencia mientras literalmente se burlaba brutalmente de Ricardo Anaya, de Riquín Profugín. Rescáteme esas declaraciones del presidente Ceci para que nos dé pauta para dialogar, para conversar el querido Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández y su servidor. ¿Qué fue lo que dijo el presidente sobre Ricardo Anaya que lo lleva a darle con todo nuevamente a Carmen Aristegui y dejar con un raspón a Pedro Ferriz de Con? ¿No se acuerdan que había un candidato del bloque conservador que decía que para qué construíamos refinerías si el futuro era de los carros eléctricos? ¿No tendrá por ahí la imagen? Les va a costar un poco conseguirla, pero creo que en campaña decía que yo estaba atrasado, que era un anacronismo, que me había yo quedado en el almanaque, porque ya no era el tiempo de la refinación del petróleo, porque ya todo iba a ser eléctrico. Pero no solo fue aquí, fue mundial. Y ahora, por eso, los precios elevados a partir de que se desata la guerra de Rusia con Ucrania. Desde luego que hay que seguir avanzando en la transición energética, pero son procesos que llevan tiempo. Entonces, a ver, ¿ya lo tienen? A ver, es que hace falta refrescar la memoria porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando. Estaba yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz. Esto para los jóvenes, pues. Y esto explica. El presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado a Pedro Ferriz de Con también a posicionarse, a salir a responderle al presidente. No sé si Carmen ya lo hizo, le soy sincero, no lo he revisado, pero el que sí salió a contestarle al presidente fue Pedro Ferriz de Con. Dice, si involucionar es sinónimo de no estar de acuerdo con esta escoria, vale, arrieros somos y en el camino andamos. Pues pinche dictadura en el que un periodista puede llamarle escoria al presidente de la República y lo hace en total libertad. Y cuando se hace en total libertad también hay que asumir la responsabilidad hacia las audiencias, porque al final las audiencias son las que pasan la factura, no el presidente. Pero al final, insisto, esas son mis opiniones y son punto y aparte. Escucho tus opiniones también, querido Jaime Hernández. Pues, a ver, ¿qué quieres que te diga? Mira, yo conozco a Pedro Ferriz de Con, yo trabajé con Pedro Ferriz de Con, yo junto con un gran periodista que ya falleció, el señor Sánchez, éramos dos personas los que le hacíamos, cuando Pedro Ferriz inició su andadura como presentador de televisión en el Canal 3, el señor Sánchez y yo le hacíamos su noticiario que se llamaba Al Cierre. Y después yo me encargué de ser el productor del noticiero que tenían, que se llamaba 7 AM. Bueno, por eso te pongo esto como antecedentes para que sepas que conozco bien a Pedro Ferriz. Bueno,
Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es de dónde viene Pedro Ferriz como comunicador. Tú sabes que Pedro Ferriz de Con le regalaron el puesto como presentador en Canal 13, en aquel entonces el Canal 13, porque su padre, don Pedro Ferriz, era íntimo amigo de Margarita López Portillo. Eran íntimos, se llamaban de piquete de ombligo. Y te acordarás que don Pedro Ferriz fue designado director de Notimex en aquel entonces, y me acuerdo que don Pedro Ferriz tenía en su oficina, en el penthouse de Notimex, estaba lleno de telescopios donde se la pasaba observando el espacio en busca de extraterrestres, porque ya sabes que el padre de Pedro Ferriz de Con creía que había extraterrestres, se la pasaba oteando el espacio, ¿no? Bueno, entonces, gracias a esa relación de Pedro Ferriz de de su padre con Margarita, es que entonces le dan el empujón y coinciden en el tiempo Joaquín López Dóriga con el programa noticioso que se llamaba 7 días y el último informativo que cerraba digamos, la jornada informativa con el cierre. En fin, tuvo relativamente éxito porque en aquel entonces Pedro Ferriz de Con era un comunicador, él no tenía formación de periodista, nunca la ha tenido. Y sus grandes preocupaciones, porque Pedro Ferriz de Con siempre fue un junior. Entonces yo me acuerdo que entre las grandes preocupaciones de Pedro Ferriz de Con él tenía un Jaguar, precioso, un Jaguar que tenía un motor muy pesado, y cuando llegaba y platicaba, pues platicaba de cosas. Pedro siempre ha sido un frívolo, y entonces platicaba que tenía que mover de posición su Jaguar para que el motor, que pesaba mucho, pues no jodiera ¿cómo se llama? Los amortiguadores del automóvil. Esas eran las preocupaciones de Pedro Ferriz. Y tenía una relación, digamos, tensa de amistad con Joaquín López Dóriga. Tú sabes que Joaquín López Dóriga era el niño consentido de José López Portillo, le decía el güero. Pero estamos hablando, querido Vicente, de una época en que los cargos, como en el caso específico de Pedro Ferriz, se adquirían por casi derechos dinásticos. Mi papi es don Pedro Ferriz, así es que no me importa, yo aquí voy a tener mi noticiario, pero con el tiempo y con esta cultura, ¿sabes?, de que se hacen presentadores, se convierten en estrellas gracias a los derechos dinásticos de sus papis, de repente, pues Pedro Ferriz empezó a encontrarle gusto a este tema de convertirse en comunicador y sobre todo gusto por el dinero que le dejaba todo esto. Con el tiempo, pues esto creó una escuela bastante limitada en términos periodísticos, de mente muy estrecha, de gente que solamente vive apalancada a la silla y al micrófono, jamás sale de estar frente a las cámaras, y creen que esto los convierte en periodistas. Y durante todo este proceso se convirtieron en correas de transmisión del poder, y su amo y señor eran los partidos en el poder, ¿no? ¿Con quién compadreaban y todo este rollo? Entonces, este tipo de escuela es de la que abrevó Carmen Arístegui. Carmen Arístegui, mucho más astuta, mucho más hábil con el manejo de los medios, pero también heredó esta escuela que busca primero, piensa mucho en los ratings, no se preocupa demasiado, porque yo me acuerdo desde que surgió el programa de Carmen Arístegui, su gran oferta era el periodismo de investigación, que yo no sé de dónde surgió, porque el periodismo de investigación ya le llaman a cualquier cosa, a meterse a investigar en internet cosas, eso ya es periodismo de investigación. Periodismo de investigación es el que hace, por ejemplo, Ricardo Sevilla. Con todos mis respetos para Ricardo Sevilla, que se hace un buen periodismo de investigación. Entonces, pero Carmen Arístegui nunca ha sido periodista de investigación. Sí iba chupando llanta de otras investigaciones que hacían otros periodistas y se sumaba, iba chupando llanta. Y entonces Carmen Arístegui fue, digamos que perfeccionando este modelo de periodismo de cápsula, ¿no?, de cabina,
que no conecta con la realidad. No es, por ejemplo, un loquillo como Vicente Serrano, que luego se anda corriendo por aquí, corriendo por allá, recogiendo entrevistas, testimonios, viajando por aquí, viajando por allá. Como le dicen en España, Vicente Serrano es un culo de mal asiento. Nunca está fijo en un lado, sino siempre anda buscando voces, testimonios, historias. Carmen Aristegui no es así. Carmen Aristegui es una persona que permanece en su asiento, le gusta codearse con el poder, le gusta mucho saberse poderosa, le gusta mucho entrar en este tema de relaciones públicas para ir adquiriendo premios, porque consideran que los premios son muy importantes. Yo no creo en los premios, querido Vicente, nunca he creído en los premios, pero hay gente que forja su fama a partir de los premios periodísticos, que me dieron un premio en Estados Unidos, que me dieron un premio en Alemania. Sí, pero ¿de qué te sirven esos premios si al final del día sigues desconectada con la realidad? Sigues formando parte de la agenda no tuya, no del pueblo, no de los ciudadanos, sino de otros intereses. Entonces, cuando el presidente dijo que Carmen Aristegui estaba evolucionando, yo lo entendí así, porque Carmen Aristegui, en lugar de abrir este espectro de cobertura, de conectar más con la realidad, la vemos entrevistando a Enrique Labastida, Roberto Madrazo, haciéndose eco de las investigaciones de latinos para poner en tela de juicio la honorabilidad del presidente y de su familia. En fin, eso es involución. ¿Por qué? Porque eso es periodismo clientelar, querido Vicente. Así es que yo sé que a Carmen, evidentemente, esta crítica del presidente y quizá de nosotros, pues no le caiga muy bien. Pero yo creo que esto viene con el terreno. Una vez que te posicionas como un periodista importante, influyente, tienes que estar abierto a la crítica de tus colegas, ¿no? Del poder político. Así es que yo creo que en ese sentido, yo creo que haría bien Carmen Aristegui hacer un poco como le hace falta al PRI, hacer un proceso de autorreflexión, análisis de conciencia, bajarle al ego, para entender que quizá efectivamente está avanzando en una dirección incorrecta o una dirección que la ha ido separando del pueblo, que es al final quien tiene, yo he dicho siempre que nosotros, querido Vicente, practicamos el periodismo total, que consiste en presentarte todos los días ante una cámara, ante un micrófono, en un periódico, y todos los días tú y yo vamos a las urnas, todos los días, y la gente hace o esto o esto. Y a Carmen Aristegui no le ha ido muy bien últimamente, así es que yo creo que necesita de hacer realmente un análisis introspectivo o de autocrítica, como lo quieres llamar. Pues fíjate que